bienvenidos de nuevo. Como promotora de las actividades de La Guaya, en Madrid me corresponde abrir el acto, ¿no? Y aunque los protagonistas realmente son los jóvenes de la Guaya, ¿no? Jóvenes comprometidos con la promoción de la dignidad humana y de la solidaridad entre los pueblos, en el ámbito de la cultura y de la política. Algunos habrán oído hablar de La Guaya, me imagino, en alguna ocasión, otros casi conocen las siglas y un poco más. El objetivo de mis palabras es doble: presentarles algunas cuestiones relativas a La Guaya, en realidad una pequeña presentación, y luego contarles, junto a una pequeña reflexión, cómo surgió en Madrid esta iniciativa. Intervendrán más adelante, podrán verlo en el programa, tanto la fundadora de La Guaya como el presidente actual de La Guaya. Por eso mi introducción será muy breve. En 1999, en Naciones Unidas, Anna Halpin, una joven de 21 años, junto con otros jóvenes, comenzó la aventura de promover la dignidad humana y de fomentar la solidaridad entre jóvenes de países desarrollados y en vías de desarrollo. Desde entonces han realizado muchísimas acciones orientadas a la construcción de sociedades libres y justas a través de una cultura de la vida. La Guaya ha tenido una rápida y efectiva expansión por todo el mundo. Solo habría que revisar dónde tienen oficinas actualmente. En Nueva York está la sede principal, Beirut, Bruselas, Manila, México DF y Nairobi. La Guaya trabaja en colaboración con las principales instancias decisorias a nivel internacional, especialmente Naciones Unidas y la Unión Europea, y ha logrado desarrollar propuestas muy concretas en cuestiones políticas y de cultura. La Guaya es una ONG de ámbito internacional, formada íntegramente por jóvenes, es decir, por personas menores de 30 años. Los que somos un poco mayores podemos ser amigos de La Guaya, pero no propiamente miembros de La Guaya. Su ideario, su chapter, ha sido firmado por más de 1 millón de jóvenes en todo el mundo. Los jóvenes que quieren pertenecer a La Guaya tienen que firmar ese ideario, sus principios, pero algunos quieren participar de modo más activo. Y entonces, para ello, lo primero, lo más importante es formarse. Estudiar, leer, discutir textos, todo de sumo interés, escribir en torno a esos textos. Eso es hacer el track A, es como se le denomina. Y eso es precisamente lo que inauguramos ahora. Inauguramos que un grupo de jóvenes va a empezar en cero. Quienes realizan ese proceso pueden después trabajar en Naciones Unidas o en Bruselas, impulsando políticas inspiradas en la promoción de la dignidad humana. Hasta aquí una pincelada en torno a la Guaya. Su nacimiento en Madrid. Permitirán que me remonte a este verano, tampoco es tan lejano, ¿no? Estaba en Guadalajara, en México, en una estancia de investigación, y conocí a una mujer impresionante que había fundado una universidad. Esto no es común, no todo el mundo ha fundado universidades, que había trabajado en Nueva York, en La Guaya. Tampoco esto es muy común. Me contaba cosas de La Guaya. Yo decía que era muy bonito, que era interesante, pero ¿dónde iba a conseguir jóvenes con esas características? ¿O dónde ibas a conseguir tiempo para impulsar algo así? Siempre lo tomé como algo lejano. Unas semanas después estaba dando clase en un curso de verano y una alumna me contó su inquietud. Una inquietud compleja que al final se puede resumir en hay que hacer algo, en este mundo hay que hacer algo. Le decía, fundo un partido, me meto en política, escribo libros, ¿qué hago? ¿No? Y yo me acordé de La Guaya, obviamente. Poco después me encontré al día siguiente a una amiga, Ana, también profesora, y ella se lo contó a algunos antiguos alumnos. A los 15 días teníamos la primera reunión para contar qué era La Guaya. Éramos 8 personas. Esto era el 30 de agosto de 2012, hace apenas unos meses. Estos jóvenes le contaron a sus amigos de qué se trataba, y a los 15 días tuvimos otra reunión, ya éramos más de 20 personas. Era el 14 de septiembre. A partir de entonces, cada domingo, comenzamos a reunirnos, a tomar café y a preparar este evento. Seguían contándoselo a sus amigos y ya éramos más de 30. Bueno, esto es lo que ha pasado en Madrid, ¿no? En solo un mes somos más de 30 personas. De ese grupo, un numeroso, nutrido grupo de estas 30 personas harán el track A, ¿no? Son jóvenes universitarios, bilingües, algunos cursando doble titulación, con sentido de responsabilidad social y política, con afán de mejorar el mundo, con capacidad de asumir retos personales, con inquietudes y, lo más destacado, con deseos de formarse, de estudiar, para poder promover intelectualmente, con el diálogo, trabajando, cooperando con otros, la dignidad humana, la solidaridad entre los pueblos. La vida de cada persona, desde la concepción hasta su muerte natural, y los derechos fundamentales. Derechos que han de ser reconocidos por todos, no otorgados por nadie.
y que han de ser salvaguardados por los gobiernos y las leyes y manifestados en la cultura. Después de ver este pequeño panorama, la multiplicación y la capacidad de los jóvenes, yo pensé en dos conceptos que en realidad tienen raigambre distinta pero están muy relacionados. Uno es del sociólogo italiano Moscovici, habla de minorías activas, y el otro es de Benedicto XVI, que habla de minorías creativas. Son dos conceptos muy próximos. Son aquellas minorías que en una sociedad, en un grupo, no porque tengan poder económico, ni político, ni cultural, sino por la fuerza de sus creencias y sus convicciones, son capaces de hacer cambiar el entorno. Estas son las minorías creativas. Y obviamente me acordé de que los grandes cambios sociales están siempre impulsados por grupos, que son grupos de amigos. Lógicamente, el trabajo desarrollado hasta aquí y el que se avecina solo es posible entre amigos, es decir, entre personas que comparten horizontes y que tienen confianza mutua, que confían en la rectitud moral de la otra persona. Por eso pueden invertir energía, tiempo, esfuerzo en un proyecto común. Esta experiencia es ya de suyo formativa y resulta ejemplar para la sociedad. La sociedad necesita consistencia, cohesión, y obviamente esto solo es posible cuando hay confianza y se comparten esfuerzos en torno a un proyecto común. Una pequeña reflexión para terminar, dos pequeñas reflexiones. En primer lugar, el sentido de la dignidad humana a la que hacemos referencia y la que se deriva de lo que hemos contado, supera dos lugares comunes, dos frases muy habituales. Bueno, la primera no es tan habitual, es de Hobbes, ¿no? Y dice algo así como homo homini lupus, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre. Diría un profesor mío que eso es un insulto para el lobo, que nunca se comporta así con los lobos, ¿no? Pero el hombre es un lobo para el hombre. Y la otra afirmación dice algo así como mi libertad termina donde empieza la del otro. Creo que ambas afirmaciones hay que superarlas claramente. En torno a la primera, conviene recordar que todos tenemos una naturaleza común. Se puede decir que hay una fraternidad universal entre los hombres, eso es completamente cierto. Pero convivir con otros no significa que haya relaciones estables y consistentes, es otra cosa. La perfección de la fraternidad se denomina amistad. Dice Polo que Hobbes tenía la afectividad desquiciada, esto lo señala así, ¿no? Porque creció con miedo transmitido por su madre. La madre de Hobbes pensaba que la Armada Invencible podría en cualquier momento desembarcar en Inglaterra, entonces estaba siempre atemorizada. La seguridad originaria, la confianza, la esperanza básica, proceden del saberse incondicionalmente querido por los padres. Y Hobbes tenía una madre llena de miedos. El siguiente pilar de la Guaya, al que aún no he hecho referencia, es el de la familia, promover su dignidad y salvaguardarla como un bien, la educación como un derecho de los hijos, una obligación de los padres y un ámbito de libertad familiar. Solo desde ella es posible construir una sociedad consistente, con personas capaces de establecer vínculos estables, de confianza mutua, lo que se suele denominar redes de solidaridad. En cuanto a la segunda expresión, mi libertad termina donde comienza la del otro, en realidad es solo en un sentido muy restringido aceptable. Es el exponente del individualismo social. Más bien podríamos trabajar en otra dirección y señalar, y creo que es cierto, que mi libertad se amplía cuando colaboro con el otro. El otro no es un enemigo, sino un potencial amigo. Cierto que esos grupos de amigos, esas minorías creativas o activas, poseen convicciones, motor propio, pensamiento libre, confianza, y por eso son un peligro para los totalitarismos. Buena prueba de ello es lo que ocurrió en Polonia o en Chequia antes de la caída del muro de Berlín. Pero eso es precisamente lo que buscamos, que caigan muros, favorecer el diálogo, la construcción de sociedades libres y justas. En este pequeño grupo activo hemos vivido de una manera sorprendente un ambiente de este tipo: colaboración, confianza, trabajo, ayuda mutua y servicio desde el primer momento. Ese potencial humano, esta esperanza para nuestro futuro, configurada gracias a un proyecto común, que en este caso es la Guaya, es lo que quería presentarles. Estos jóvenes son sin duda un ejemplo para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Consuelo. Pasamos ahora a la parte del programa con la que queremos presentar a la World Youth Alliance tal y como nació, tal y como es y tal y como trabaja en Europa. Para conocer esto, contábamos con la conexión con Nueva York para conocer a doña Anna Halpin, pero ahora mismo se encuentra en un vuelo y es un poco difícil.
vídeo que ella misma nos ha mandado. Doña Ana Halpin cuenta con un máster en Filosofía y Religión de la Universidad de Yale y un grado en Música cum laude de la Universidad Allison en Canadá. Estudió piano en Taubman Youth Institute y canto en Juilliard School. Hola Madrid! Thank you for forming this new World Youth Alliance Madrid chapter. My name is Anna Halpin. I'm the founder of the World Youth Alliance, and I want to congratulate and thank you for all the work that has gone into this launch and for all the work that will go into building and sustaining this chapter. The World Youth Alliance was founded 13 years ago in New York at the United Nations during a conference on population and development. At this conference, the UN brought in a small group of young people who were given the floor, who said, "We represent all 3 billion of the world's youth, and these are our demands as young people." They demanded abortion as a human right, sexual rights for children, and a deletion of parental rights. These young people did not represent all 3 billion of the world's youth, and I went back into the UN the next day with bright pink flyers to say this. This caused pandemonium. For 2 hours, the negotiations were stalled, and in that time, the world divided. Many of the Western states huddled together, but also many delegations came up to me and said, "Thank you. Thank you for being here. Thank you for saying these things." And they said, "Please maintain a consistent presence at the UN and come to our countries to work with our young people." So the World Youth Alliance was born at the request and invitation of the delegates inside the UN. We went back into the UN the next year, in 2000, for a conference on women. At this conference, a very important moment took place for us. We heard at 3 a.m., when some of the most sensitive negotiations take place, a small amendment proposed by the United States. It said this: "Human rights grant human dignity." Again, human rights grant human dignity. The amendment failed, and rightly so. But that was a key moment for us, because we realized that the fundamental debate at the heart of the United Nations is a debate about the definition of the human person. Is the human person an object which can be used or discarded at will? Or is the human person a being with intrinsic and inviolable dignity, present from the moment of conception through natural death, and present whether or not the state respects and affirms that dignity? The World Youth Alliance's mission is predicated on this second commitment. The commitment that the human person has inviolable dignity is the basis for our work, and it's the basis of the Modern Human Rights Project as well. To say that the state determines who has dignity is to put the Human Rights Project on its head, and is to grant the state the right to determine who is a human person. As we know, such determinations by states are at the heart of the misery and injustice that we have seen throughout history, including throughout the 20th and 21st century. This is the heart of the World Youth Alliance, and this is the heart of our mission. Our charter states that the purpose of the World Youth Alliance is to defend and affirm the intrinsic dignity of each and every human person. We recognize that dignity begins at the moment of conception and extends through natural death, that it is first and best nurtured within the family, and that it is only by respecting these principles that we have the tools necessary to build free and just societies. Our work is conducted through the efforts and activities of young people like you. World Youth Alliance members are under the age of 30. They come from over 160 different countries around the world, and they work with their 6 regional offices, working to do the training, working to secure the ideas and articulate this capacity of understanding and knowing who is the human person and how we can present that to our peers and to those leaders in the societies in which we live. World Youth Alliance members also come and defend
defend these ideas at international fora, such as the EU and the UN. As you move forward in your activities of the chapter, we know that many of you are eager to begin your Track A training. Track A will give you the tools you need to understand and articulate a defense of the dignity of the person. Track A begins with a philosophical examination of the human person, to understand who is the human person and how can we know that this human person has this dignity. From there, we look at historical currents, movements such as the Solidarity movement in Poland, which teaches us how people working together to defend their conscience and their commitments and human life have the capacity to change their countries and to change the history of the world. And finally, Track A will bring you into the international human rights debates that we are working on today, equipping you to understand the language and to show you how you can engage these debates in order to work with us to come up with solutions that are rooted in a respect for each and every human person. Following Track A, all of you will have the opportunity, if you wish to take it, to work with us at the European Union, to work directly with members of the European Parliament, members of the Commission, to make sure that the defense of the human person is at the heart of everything the European project is promoting. And you will also have the invitation to join us in New York at the UN Commissions, at our International Solidarity Forum, at other conferences and seminars that we lead in each of our 6 regions, and as interns in Brussels or New York, or even our offices in Lebanon, in Nairobi, in Manila, or Mexico City. We want to welcome you to the World Youth Alliance family today, and thank you for this tremendous effort that you have put into forming this chapter, forming this launch event, hosting this great way to begin your work with us, and beginning all the work that you'll put into understanding and articulating these ideas so that you can be leaders, not only in Madrid and in Spain, but around the world for the defense of each and every human person. We are so happy with all that you have done. We see this chapter forming in Madrid as a way in which young people will continue to have the opportunity to really represent and present these ideas to all of their peers and to the society in which they live. Each of us has the opportunity to be a witness to our consciences, to build together a forest of awakened consciences which can transform the communities, the societies, and the world in which we live. Working together, our World Youth Alliance chapters have the chance to interact, to know each other, to think together, to work on declarations, to work shoulder to shoulder with delegates at the EU and the UN, all in the defense of the human person. This is the great mission of the World Youth Alliance, and it is a great pleasure for us to welcome new young people who are inspired by these ideas to join us in this activity and defense. I am no longer a member of the World Youth Alliance because a few years ago I turned 30. And so it is a particular joy for me to see young people continuing to step forward, accepting this challenge to work with us, to be leaders and ambassadors to the world in which they live in defense of the human person. So I want to thank you personally. I want to welcome you to the World Youth Alliance personally. And I hope that someday soon we'll all have a chance to meet. But in between that time, good luck with your Track A. Good luck with all the projects and activities that you're planning to unfold. We look forward to hearing about them, to sharing them with our members through our newsletter, to inspiring them from all of the ideas and activities that you will be giving and leading in your own chapter, and to working with each and every one of you together as part of this great coalition of young people, working together around the world in the defense of human life. Thank you for all you are doing. Muchas gracias, and enjoy this wonderful evening as you kick off the launch of World Youth Alliance Madrid. Obadiah Naveda es el presidente de la World Youth Alliance
y como bien ha dicho doña Ana Halpin, estamos todos unidos. Pues él nació en la República Democrática del Congo y se trasladó a Ruanda cuando era un adolescente. Tiene un bachelor's degree en economía de la Kigali Independent University y un certificado en Non-Profit Financial Stewardship del Kennedy School of Government. Don Juan Ignacio Fernández Torres, el advocacy de la World Youth Alliance en Bruselas, realizará una entrevista y nos dirigirá unas palabras. Hello everyone. Good evening. It's a great pleasure for me to be able to speak to you guys. Thank you everyone for coming and making this evening a great evening, and thank you for your invitation to the Mission of World Youth Alliance. We appreciate that very much. Thank you, Maria Gracia, for inviting us and for initiating this event, along with starting the chapter in Madrid. And natural for the visit as well. I hope you're enjoying the moment back home. So, hope you're having a good time. So, thank you for everyone for showing up. We really appreciate World Youth Alliance really works, relying by the dedication and enthusiasm of young people like you all. So, we very much appreciate that. So, we're looking forward to great things with the chapter, the Madrid chapter. I was actually in Madrid last year during the World Youth Day, so I really liked it. See you. So I just want to talk to you guys about a few things. One is actually which I'm afraid I've already heard about this. But as you know, World Youth Alliance promotes human dignity in culture and policy. And how we do that, we train young people. We train young people about the idea of the human person, putting the person at the center of policy, at the center of the culture. And in terms of training, we have our online training, which is open, free for all members to understand the ideas behind the World Youth Alliance. And beside that, we organize conferences like Europe Emerging Leaders Conference that you can be attending. We also have ISDEC here, International Solidarity Forum, whereby all our members from across the world come here at the United Nations, learn about a topic, come up with a declaration, and we tell those declarations in our advocacy. I'm sure that will tell you a little bit about that. In advocacy, we work closely at the European Union, where actually is working, and here at the United Nations. So we have interns who come from around the world, working with Mutiara, the UN, promoting human dignity, promoting the idea that every human person is worth, and that the human right to the integrated resource. And we believe that when we put the person at the center of everything we do, when the international policy setting put the human person at the center of everything we do, what do you think will happen? Human flourishing will happen. Third, I've talked about training, which is education. I've talked about advocacy, which is where actually training is going to emphasize more. And third, we focus on cultural initiative, cultural activities. Cultural activities because culture is very important. So we engage young people in the culture that respect human dignity, the culture that respect the worth of every one person. In that we have a festival whereby actually last year one of you guys is finalists, a finalist here, and we have artist forum whereby artists come together and talk about the issues that surround that are in art, but also how we can influence that to make sure that they respect the dignity of the human person. And actually the upcoming art forum is just like 2 weeks away. So that's in short what we do, the 3 areas of focus we work on. And the way we work with young people, our members, is really very simple. So first of all, you are members. So we have members, and when people join us as members, the second second step is to train with us. So you devote some time, train with us online. I'm sure Maria Gracia has worked on this for over issues with us. And after the training, then we participate in this advocacy, come and talk to diplomats about what you believe in, about the ideas of World Youth Alliance and how
internship programs for members, for active members who really are very passionate about impacting society, impacting culture, spreading the word, making sure that the policies that are passed in our societies respect that dignity of the human person. So as you know, we have 6 regional offices. This is our headquarters, and we work with the North American team, the North American region, but also we have a region in Europe, in Brussels, that oversee Spain, where that is coming from. We have another one in Nairobi, where I was working for 2 years, in South Africa, the Great Olimandi, and we have another one in Manila, for Asia Pacific, Mexico for Latin America. Now we have just opened another one in Beirut for Middle East. So all these regions work together. The times can go from one region to another one, and but most importantly, we rely on volunteers to carry out the mission of World Youth Alliance. Those who believe in the mission of World Youth Alliance always live it out, and they help us promote, reach out to young people. So, and we have chapters, campus chapters, we have high school clubs, we have even national chapters, city chapter, like Madrid chapter now that you guys are starting, and all these volunteers of young people are the ones who drive World Youth Alliance, are the one who promote the mission of World Youth Alliance, are the one who meet and tell their friends about World Youth Alliance, are the one who are making changes on the ground, and who understand actually the dynamics of politics at a local level, but also know how to navigate through those dynamics. So, in short, we are very happy that you're starting a chapter. We're very grateful that you're taking your time to meet and talk about starting a chapter in Madrid, launching a chapter in Madrid. We're very excited about that as well, and we look forward to working with you guys. It's really a great honor and privilege to know that there are all these young people from all around the world in Madrid, Nairobi, Kigali, Rwanda, New York, Mexico, Costa Rica, all over the world. You know, they all understand this idea that, you know what, every one person is worth. Every one person has interest in the world, and that is invaluable. That's not invaluable, and that it starts at the conception at the national level. It's amazing to see all these young people who believe in this and who are really passionate to sacrifice, to volunteer, to make sure that this happens. So, in short, we're just so excited about this. We're very grateful that you're launching a chapter, and we look forward to working with you. We're very excited. Everyone is excited about that, and we thank you very much for your time, for your dedication and commitment to the mission of World Youth Alliance, and we look forward to working with you. And again, when I visit them, we'll have an opportunity to meet. So thank you, God bless you, have a good evening, and a good celebration, and a good launch of the Madrid chapter. Thank you. Y ahora, don Ignacio nos dirigirá unas palabras. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a este evento. Es un placer ver una sala tan llena y con gente tan dispuesta. Me impresiona ver a tanta gente joven, con ganas de coger la batuta y empezar a cambiar las cosas y empezar a cambiar el mundo. Entonces yo voy a intentar dar aquí una pequeña introducción a nuestro trabajo en advocacy. Le llamamos advocacy. Mucha gente le llamará lobby, mucha gente le llamará de otra forma. Hay gente que llama lobby, gente que llama advocacy, influencia. Nosotros trabajamos, yo personalmente he trabajado en las Naciones Unidas, he asistido a varias comisiones, a la Comisión de Población y Desarrollo, a la Comisión del Estatus de la Mujer, he asistido también a muchísimas discusiones informales dentro de las Naciones Unidas con delegados discutiendo sobre temas que afectan a la dignidad de la persona humana, a la vida, a la familia y el desarrollo humano integral de la persona. Entonces, bueno, como bien ha dicho en la presentación, han dicho Ana y Matías, tú también has comentado, nosotros promovemos la dignidad de la persona humana, la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, la familia y el desarrollo integral de la persona. Entonces, esos son nuestros 3 o 4 lemas fundamentales.
Entonces, dentro de nuestro trabajo de advocacy, llevamos 12 años trabajando en las Naciones Unidas y 7 en la Unión Europea, en las instituciones. Entonces, hay una cierta memoria institucional y más o menos hemos analizado y estudiado qué es lo que ocurre en las instituciones y cómo funciona la política y cómo han cambiado las cosas y cómo cambian las ideologías. Entonces, hemos analizado esto desde el principio, su historia, sus fundamentos científicos, sus fundamentos legales. Entonces voy a intentar dar una pequeña introducción a esto. Entonces, hay 3 instituciones, bueno, hay que cambiar la diapositiva, 3 instituciones, ahí solo salen 2, pero hay 3 instituciones claves en la formación de un planteamiento de la dignidad de la persona humana, en nuestro parecer, erróneo. Entonces, la primera, que no aparece ahí, es la Fundación Rockefeller. La segunda es Planificación Familiar, Planned Parenthood Federation. Y la tercera es SICUS. Entonces, la primera es la que ha promovido, es un poco la cabeza pensante, que es Rockefeller. La segunda es Planned Parenthood Federation, que es la que lleva a cabo los programas, y SICUS es la que da el marco científico a esas 2 primeras. Entonces, la tercera diapositiva. La primera es Rockefeller. Entonces, John D. Rockefeller en los años 70 se dio cuenta de que en ese momento la hegemonía económica de Estados Unidos, y no solo la hegemonía económica, sino el problema de la pobreza en el mundo, entonces decidió que los pobres del mundo no podían valerse por sí solos, no había una creatividad humana, y entonces quería garantizar el acceso a anticonceptivos y la esterilización forzosa a todos los países en vías de desarrollo. Al mismo tiempo, quería que en Estados Unidos las poblaciones más pobres no tuvieran un hijo indeseado, y por lo tanto en su cabeza era cómo podemos promover unas políticas que verdaderamente consigan erradicar este problema. Pero claro, la forma de erradicar el problema, que evidentemente existe, hay pobreza, hay gente que no tiene que comer y evidentemente hay que alimentarles, pero la forma de erradicarlo no era concibiendo a la persona como en el centro, sino era concibiendo a la persona como un objeto, no como un fin, sino como un objeto. Entonces, como nosotros ponemos la dignidad de la persona, pues evidentemente queremos solucionar este tipo de problemas. Entonces, se dio cuenta Rockefeller se dio cuenta que ni con todo el dinero que tenía él podía promover este tipo de programas. Entonces decidió a meter al gobierno de los Estados Unidos, y en concreto en los fondos a la cooperación y al desarrollo. Entonces, los fondos a la cooperación y al desarrollo, que en aquel momento se utilizaban solo para la agricultura y para mejorar la agricultura en los países en vías de desarrollo, en ese momento se empezaron a utilizar también para programas de control de población. Y IPPF, que es el brazo internacional de Planned Parenthood, fue la organización clave para recibir esos fondos e implementar esos programas. La siguiente diapositiva. Entonces, hay ejemplos muy claros. Hay ejemplos claros en China, hay ejemplos claros en India, hay ejemplos claros ahora mismo en África. En China está muy claro que es la política del hijo único, de la que hablaremos más adelante. Y en India es los campos de esterilización forzosa que llevó a cabo la primera ministra en aquel momento, que era Indira Gandhi. Entonces, estos campos de esterilización forzosa resultaron un fracaso espectacular. Pero, evidentemente, esas políticas se tenían que seguir llevando a cabo. Era un fracaso pues porque no había los requerimientos de sanidad y de salubridad, creo que es la palabra, para que este tipo de operaciones se llevaran a cabo en unas condiciones normales. Entonces, pues mucha gente murió, mucha gente se rebeló contra el sistema. De hecho, se les daban incentivos. Hoy en día también se les sigue dando incentivos. En muchos casos se les dan coches a las personas, a mujeres en India, para que se esterilicen. Se les dan coches, se les da dinero. Entonces, porque creen que evidentemente una población más grande es más difícil de alimentar. Al mismo tiempo, como se rebelaron,
la siguiente. Como se revelaron, muchos países no querían aceptar ya los fondos al desarrollo del gobierno de Estados Unidos. Entonces, se decidió que había que crear una organización que se llama UNFPA, que es la organización del fondo, es un fondo de población que es un fondo neutral y no es un fondo sin ningún tipo de ideología, bueno, al menos como en nombre, ¿no? Entonces se decidió crear ese fondo. Entonces ese fondo era el fondo que iba a coordinar los fondos de cooperación al desarrollo de Estados Unidos y estas políticas de control de población. Entonces primero era una agencia de las Naciones Unidas que promovía estas políticas de forma neutral sin manchar la imagen del gobierno de los Estados Unidos. Entonces seguimos. Entonces se dieron cuenta también que había que cambiar el marco legal. En vez de promover el control de población, que ya se había visto que no llamaba la atención de los países, cambiaron a un término nuevo, que es el término derechos reproductivos, en el que específicamente se promueve el aborto. Y entonces en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo se vino con ese nuevo concepto con el cual se promovían este tipo de políticas. Como ya he dicho, siguiente diapositiva, como ya he dicho, necesitaban también de un marco científico. Entonces ese marco científico es el marco científico que llevó a cabo Alfred Kinsey, que muchos de vosotros lo conoceréis, otros quizá no tanto. Entonces Alfred Kinsey llevó a cabo estas dos obras sobre el comportamiento sexual del hombre y de la mujer, y Alfred Kinsey le dieron muchísimo dinero, la Fundación Europea le dio muchísimo dinero al gobierno de los Estados Unidos para que llevara a cabo un marco científico para promover esos programas que estaba promoviendo, en primer lugar, los fondos de cooperación al desarrollo y planificación familiar, la organización IPPF, como le llamamos en inglés. Entonces, entonces ahí tenemos ya el marco estructural. Todas las organizaciones, tienes SICUS. SICUS es la organización que fundó Alfred Kinsey, el Guttmacher Institute, que son los brazos más científicos. Tienes una organización neutral que promueve estas cuestiones a nivel internacional, en concreto en las Naciones Unidas. Tienes los fondos al desarrollo del gobierno de los Estados Unidos y luego tienes el brazo internacional de Planned Parenthood, que se dedica a implementar este tipo de programas. Entonces, una vez la siguiente diapositiva, una vez visto esto, o sea, esta introducción, en nuestra organización llegamos a cuatro conclusiones muy sólidas de cómo se pueden cambiar las cosas. Porque ahora he puesto dos problemas, he puesto cómo no se entiende la dignidad de la persona humana de una forma correcta, y ahora cómo podemos hacer que la política promueva la dignidad de la persona humana en este tipo de legislaciones. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que la política es una rueda, o sea, es como una rueda, la política da dinero, da financiación, y la financiación lleva a cabo una implementación de una serie de programas. Entonces, es muy importante que haya una coordinación entre estos tres factores: la política, la financiación y los programas. Entonces, si nuestra organización, World Youth Alliance, puede encajar en esos tres aspectos fundamentales, entonces se podrían cambiar las cosas a nivel internacional. Es claro que, como ya hemos visto, muy pocas personas han cambiado esto. Han sido 5 o 6 agencias, como hemos visto antes, y 5 o 6 agencias que llevaban 5 o 6 líderes. O sea, con 6 líderes han conseguido cambiar la forma de ver las cosas a nivel internacional, a nivel social, a muchos niveles. Entonces es fácil, es relativamente fácil. Simplemente tienes que tener las sinergias, unas sinergias específicas, saber cómo funcionan y intentar solucionar los problemas. Es muy importante también denotar que no mucha gente conoce a las personas que he citado aquí, bueno, evidentemente, a Margaret Sanger, a International Parliament, no se conocen este tipo de organizaciones. La gente en general, habrá gente que las conozca,
Pero no se trata de que seamos nosotros el centro de atención o de que yo he hecho esto y yo he hecho lo otro, sino se trata de intentar cambiar las cosas. No es una cuestión de quién lo ha hecho o quién no lo ha hecho, sino es una cuestión del resultado. Después de eso, entonces, ¿cómo entra Europa en este problema? ¿No? Porque ahora hemos estado centrados mucho en Estados Unidos, hemos estado centrados mucho en agencias internacionales, en las Naciones Unidas, pero no hemos hablado de... Entonces, con la administración de Bush hijo, se prohibió la financiación a organizaciones de aborto y la provisión de anticonceptivos en países de vías de desarrollo. Y se promovió mucho el combatir el SIDA mediante antirretrovirales. Entonces, durante esa administración concreta, el gobierno de los Estados Unidos cerró el grifo a este tipo de organizaciones, pero la Unión Europea vino con entró con este informe que se llama el informe Sandbach. Entonces, en este informe, básicamente lo que se decía era: han generado el gobierno de los Estados Unidos tal agujero en este tipo de organizaciones que lo que tenemos que hacer es refinanciarlas, porque se han quedado sin dinero, entonces hay que refinanciar, entonces hay que poner más dinero al servicio de estas organizaciones desde Europa para que el agujero que han producido en América se solucione. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la Unión Europea, ¿no? Sabiendo que se da dinero para este tipo de prácticas, lo primero que hacemos es hablar con los eurodiputados, hablar con los comisarios, bueno, no con los comisarios, nunca hablar con un comisario, pero al menos ofrecer políticas, ofrecer piezas de legislación, ofrecer enmiendas, ofrecer todo tipo de elementos legislativos para que las cosas que ellos no entiendan, porque bueno, tienen un componente jurídico y no todos los eurodiputados están trabajando en este tema en concreto, al menos entiendan cuáles son las obligaciones legales. Otra de las cuestiones en las que estamos trabajando es intentando unir, porque de hecho pasa, los fondos a la cooperación y al desarrollo de la Comisión Europea y las prácticas coercitivas en países en vías de desarrollo, como el aborto coercitivo y la esterilización forzosa. Hace poco salió en el Telegraph, en un periódico inglés, salió como los fondos a la cooperación al desarrollo del gobierno de Inglaterra estaban financiando los campos de esterilización forzosa en India. Y de hecho, bueno, yo tengo investigación en la que se ve una unión, una unión clara, una relación clara entre la institución que promueve la esterilización forzosa en India y los fondos de la Unión Europea. Entonces, eso lo ofrecemos a diferentes eurodiputados y ellos lo utilizan para fiscalizar a la Comisión y fiscalizar a otros elementos y a otras instituciones dentro de las instituciones comunitarias. La última es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, la tercera, se me ha olvidado, es ofrecer una alternativa a la agenda de los derechos reproductivos. Los derechos reproductivos tienen una agenda concreta, entonces nosotros tenemos que ofrecer una agenda diferente. Tenemos que poder solicitar ese dinero, tenemos que ofrecer unos programas diferentes, tenemos que ofrecer un marco científico diferente y tenemos que sobreponernos a lo que se nos viene dando. Y lo último, es lo que estamos haciendo ahora, es formar a la gente joven en estas ideas, en estos conceptos jurídicos y en estos conceptos científicos para que sean capaces de articularlos de acuerdo con la dignidad de la persona humana. Entonces, ¿cuáles son las victorias recientes que hemos llevado a cabo en el Parlamento Europeo? En julio propusimos una resolución en el aborto forzoso, el aborto coercitivo en China, que pasó, y en esta resolución era en el caso de Feng Jianmei, que fue una chica de 25 años, bueno, las fuentes no se sabía exactamente qué edad tenía, pero que abortó forzosamente, porque las autoridades de planificación familiar chinas le obligaron a ello, le obligaron a abortar a su hijo. Entonces, con esta, a su hijo que iba para nacer. Entonces, resoluciones como estas pueden hacer a la Comisión pensarse dos veces si seguir financiando o no fondos para los derechos reproductivos. Porque
igual sí que coinciden en que hay que financiar el aborto, porque mucha gente coincide y mucha gente coincidirá, pero no todo el mundo coincide, o al menos una gran mayoría no coincidirá con que hay que financiar el aborto coercitivo. Entonces, es de alguna forma crear un compromiso para que haya una cierta fiscalización de la financiación de este tipo de programas. Al mismo tiempo, también trabajamos en temas de bioética, porque también es parte de la agenda de derechos reproductivos, por varias razones. La primera, porque pues existe todo el tema de las madres de alquiler, existe todo el tema de las inseguridades jurídicas que eso conlleva, existe el problema de concebir a un embrión como un objeto, no como un fin. Entonces, ahora estamos en una campaña muy fuerte que llevamos a cabo varias organizaciones y varios eurodiputados y mucha gente de la Comisión, en la cual estamos intentando que la Unión Europea no financie la investigación con células madre embrionarias en los Estados miembros. ¿Por qué? Porque no todos los Estados miembros coinciden que la investigación con células madre embrionarias tiene que llevarse a cabo, porque en muchos países es ilegal o no está ni regulado. Entonces estamos arguyendo esto en base al principio de subsidiariedad o en base a otros principios legales. Entonces, bueno, este es básicamente nuestro trabajo en Europa, una de nuestras victorias, y entonces como colofón final, ¿cuál es la intención de World Youth Alliance? Nuestra intención es, lo primero, proveer un marco científico, promover una cabeza pensante que ofrezca unos programas concretos a la investigación, a los fondos, a la cooperación al desarrollo y a los fondos de la Unión Europea y de Estados Unidos y de las Naciones Unidas, para que se implementen programas de acuerdo con la dignidad de la persona humana en países en vías de desarrollo y en países desarrollados también. Entonces nuestra intención es utilizar los mismos medios que utilizaron para entender la dignidad de la persona humana de forma que nosotros no entendemos y cambiar la forma de concebir las cosas. Entonces, como conclusión, yo diría que aquellos que quieran participar en esta actividad y que quieran hacerse miembros, participar activamente en el trabajo de advocacy, participar activamente con nosotros, todo el mundo está invitado. Lo único es, tenéis que aprender a articular estas ideas, la idea de la dignidad de la persona humana, primero filosóficamente, y luego aprender de los principios legales que informan estas materias. Entonces, cuanto más preparados esté, mejor, y cuanto menos vértigo tengáis, también mejor y más jeta. Y yo os animo a uniros, incluso trabajar en España, trabajar en Bruselas, trabajar en Estados Unidos, donde fuere. Pero yo creo que es verdaderamente una cosa que yo veo resultados, veo cosas concretas, veo que se cambian cosas y yo creo que hay mucha esperanza ahí. Entonces, muchísimas gracias por venir y os agradezco a todos por todo esto que habéis hecho. Muchísimas gracias, don Juan Ignacio. La World Youth Alliance tiene entre sus fines, como ya se ha recalcado a lo largo de la tarde, la promoción de la dignidad humana y la defensa de los derechos de las personas, pues como vemos es algo que es muy necesario. Pero no solo en el ámbito político, sino también en el cultural. Son muchas las actividades que en esta dirección se realizan en todo el mundo y nosotros esta tarde desde aquí queremos participar con ellos mediante un breve pero selecto recital con obras de Backelberg, Pablo Sarasate y Juan Sebastián Bach, interpretadas por Almudena y Álvaro Galindo. Un aplauso para ellos, por favor.
agradabilísima música y unas palabras que así podemos terminar. Por lo cual me toca intervenir brevísimamente para concluir con este acto, ¿no? Bueno, muchas gracias de nuevo por su presencia, ¿no? Hace unos años escribía una persona: solo los que confían en la visión, en el sentido más allá de su sentido, de su interés, pueden cooperar en la construcción de la historia. Esto es lo que escribía alguien. Creo que ese sentido de la visión es análogo al término inspiración, que Ana no ha utilizado pero suele usar mucho, ¿no? Dice, habla de jóvenes inspirados habitualmente. Y tiene mucho que ver con el rasgo creativo del que hablábamos al principio. Entiendo que todo lo que hemos oído esta noche, esta tarde-noche, está directamente ligado con esto. Se ha expuesto un proyecto que es realidad en muchas partes del mundo, en el que el sentido, la visión, más allá del propio interés, es capaz de cooperar con la construcción de la historia. Pero ¿cómo es posible cooperar con la construcción de la historia? Yo creo que cualquiera puede plantearse esta pregunta, ¿no? Conocemos el sujeto del tiempo biológico, del tiempo cósmico, más o menos. Conocemos el sujeto de las biografías, cada quien. Pero no conocemos el sujeto del tiempo histórico, eso no tenemos noticia. Y sin embargo, nos podemos preguntar cómo cooperar con ello, ¿no? Ante la magnitud de la pregunta, uno puede preguntarse por la magnitud propia, ¿no? Y se da uno cuenta de que es muy pequeña. El último término, la pregunta por el sentido, más allá del propio interés, se parece mucho, disculpe que haga referencia a filósofo, pero vengo de ese campo, ¿verdad? Una pregunta de Heidegger, que es muy antigua, pero él la recuperó, ¿no? Decía, ¿por qué el ser tiene más que la nada? Esta pregunta tan extraña, ¿no? Heidegger no dijo nada al respecto. Bueno, creo que no dijo mucho al respecto. Leibniz diría, el mejor de los mundos posibles es el que existe. Leonardo Polo, ante esa cuestión, ¿no? La cuestión del sentido, hace referencia a la tremenda improbabilidad de la existencia humana. Me van a permitir que caigan en la cuenta de lo poco probables que son ustedes. Perdón, yo también, somos tremendamente improbables. Existimos, no sé muy bien por qué existimos, ¿no? Imagínense, ¿no? Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, todos los abuelos del mundo, ¿no? Si en alguna fiesta un bisabuelo de ustedes, en lugar de mirar a su bisabuela, hubiese mirado a otra señora, ustedes no estarían aquí, tan simple como esto, ¿no? Están aquí, es muy improbable que estén, ¿no? Incluso es tan improbable que biológicamente, cuando iban ustedes a ser concebidos, había muchas opciones, había muchos posibles hermanos. Y entre todos los posibles hermanos existen ustedes, en lugar de sus posibles hermanos. Es decir, son tremendamente improbables. Yo soy tremendamente improbable, ¿no? Somos muy, muy improbables. Y sin embargo, existimos y nuestra existencia es tremendamente digna y positiva. Porque es de lo que se ha hablado aquí, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestra existencia sea tan digna y tan improbable? A mí por lo menos me llama la atención. Ante esa pregunta solo caben dos respuestas. Bueno, al menos eso es lo que pienso. O somos fruto del azar, o somos fruto de un querer. Improbables somos, pero estamos aquí. O somos fruto del azar, o somos fruto de un querer. Si somos fruto de un querer, es lo que yo pienso, nuestra existencia se parece mucho a la existencia de las grandes narraciones heroicas. En realidad, El Señor de los Anillos, que todo el mundo conoce, o Caperucita Roja, que todo el mundo conoce, me parece que sí, ¿no? Sí, todo el mundo conoce. Pero no sé si hemos meditado en torno al cuento de Caperucita Roja, me van a disculpar que haga esto, ¿no? Es bastante importante. El cuento de Caperucita Roja, bueno, todos saben, ¿no? Una madre le encarga a una niña que le lleve mermelada a la abuela, ¿no? En realidad hay una madre y si no hay madre no hay cuento, ¿no? Si no hay madre no hay cuento. Si no hay encargo, no hay cuento. Si Caperucita Roja se come la mermelada, no hay cuento. Si no hay abuela, no hay cuento, si no hay beneficiario, ¿no? Y si no hay lobo, no tiene gracia. Esto es así, ¿no? Tiene que haber lobo, ¿no? Caperucita Roja es una niña con un encargo. Eso es Caperucita Roja. Si no hay encargo, la existencia de Caperucita Roja no tendría ningún sentido. Se puede decir que cada uno tenemos un encargo, una tarea o una misión. Tenemos que descubrir y llevar a cabo el propio encargo. Yo creo que eso es lo más alto de la libertad humana, la participación de cada quien en un encargo que supera el propio interés. El beneficiario es la abuela, no es Caperucita Roja. De esa manera, asumiendo el encargo, es como cooperamos en la historia universal. Estos jóvenes, que tienen en la huella parte de su encargo, a estos jóvenes les deseo
cada uno fuerza, valentía y decisión para llevar a cabo todo lo que este proyecto abre ante ellos, ¿no? Ante sus vidas. Y por supuesto, mi más sincera enhorabuena por el encargo que han asumido. Muchísimas gracias. Una palabra más antes de que nos vayamos a tomar algo, ¿no? Los miembros de la Guaya, que lo reconocerán porque tienen un pequeño cartelito, tienen unas pequeñas fichas para aquellos que estén interesados en conocer más cosas de la Guaya, en cooperar con nosotros, en ser amigos de la Guaya o en cualquier otra cosa. Ellos tienen unas fichas, si alguno quiere se las puede pedir y espero que descansen ahora un poco. Muchísimas gracias.